Capítulo 18, versículos, vamos a ir del 18 hasta el final del capítulo. Vamos a estar estudiando los del 18 hacia el final. Y no sé si cuando estudiamos los primeros versículos, si se recuerdan ustedes, Jesús nos estaba hablando sobre el momento cuando los discípulos vienen en esa, pues como discusión, ¿verdad? En el versículo 1 menciona Mateo en su relato que los discípulos vienen en una discusión sobre ¿qué? Sobre quién es el ¿qué? El mayor, ¿verdad? Entonces, en esa pregunta que los discípulos hacen a Jesús es donde Jesús empieza a expresar lo que hay en su corazón, porque realmente lo que Jesús desea no es que haya enemistad dentro de sus discípulos, sino que haya unidad, ¿verdad? Entonces, me gusta esa pregunta que los discípulos hacen, y de ahí empieza Jesús a hablar de eso, ¿no? De que hay momentos donde hay ofensas, donde hay situaciones y problemas dentro de ese grupo de creyentes, dentro de la iglesia, pero que dado que hay esas ofensas y situaciones y problemas, cómo es nuestra reacción ante ellas, ¿verdad? Jesús habló de que no debíamos de ser tropiezo, ¿no? Sino que se recuerdan que Jesús toma a un niño y lo pone como, y les dice, bueno, ustedes si quieren, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, Jesús no da una respuesta, sino que dice, el que quiera entrar en el reino de los cielos, hágase semejante a un niño. Entonces Jesús pone a un niño como una ilustración de que ser semejantes como creyentes a los niños para poder entrar en el reino de los cielos es un requisito. Entonces, me encanta cómo Jesús presenta el reino de los cielos de esa manera. El creyente debe volverse un niño, un estado, en esa inocencia, en ese sentido de que el niño no hace las cosas como para provocar dolor en los demás. Si hay por ejemplo, jugando, hay un problema entre los niños, no lo hace con esa intención de dañar, sino quizás un accidente o algo. Entonces Jesús empieza a hablar de que el creyente debe ser como un niño y entrar al reino de los cielos siendo un niño. Entonces, si ustedes se fijan, el niño necesita que se le cuide, ¿verdad? Necesita cuidado, tiene que tener cuidado. Entonces Jesús habló de eso, de que como hermanos, como familia de Dios, necesitamos cuidarnos mutuamente, vernos como niños, vernos como personas indefensas, que necesitamos cuidado mutuo. Entonces se recuerdan que hablamos de eso, que Jesús dijo que no había que poner tropiezo para otros, sino que había que tratarnos de esa manera. Pero también vean que los niños necesitan ser disciplinados. No solo se queda ahí, sino que cuando un niño actúa mal y se porta mal, pues bueno, la disciplina hay que aplicarla. Entonces, de ahí es donde empezamos a hablar en los versículos 15 al 20, se recuerdan la semana antepasada, cómo empieza Jesús a hablar de la disciplina que debe haber dentro de ese grupo de creyentes. Entonces, los niños necesitan de ser disciplinados, y cuando hacen algo malo, entonces se les debe corregir, se les debe restaurar, ¿verdad? No se le va a dejar en esa mala conducta, sino que se le va a orientar, ¿verdad? Se le va a decir y se le va a corregir para que pueda hacer las cosas bien. Entonces, vean cómo somos responsables, es lo que Jesús está diciendo, los unos a los otros por nuestro bienestar espiritual. Somos como hermanos responsables los unos a los otros de tener cuidado mutuo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien ofende a otro hermano y provoca dolor, provoca situaciones de ese tipo, angustias en la vida de otra persona? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y eso es lo que Jesús nos va a empezar a hablar en estos versículos que vamos a ver, cómo debe ser nuestra respuesta ante una situación de esas. Y cuando nuestro hermano se acerca a nosotros a pedir disculpas y se acerca a tratar de remediar esa ofensa que ha provocado. Entonces, acompáñenme al versículo 18. Y recuerden el contexto en el cual estamos hablando. Jesús está hablando de la disciplina entre los creyentes, en la familia de Dios. Y como vimos la semana pasada,
se debe de corregir el problema, ¿verdad? Primero si tu hermano peca, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál es el primer paso? Personal, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Exactamente, personalmente se va y se busca que este hermano se arrepienta y que convencerlo de que lo que está haciendo está mal. Entonces dice, si se arrepiente, ¿has ganado qué? A tu hermano, dice, has ganado a tu hermano, o sea que ya no va a estar en esa condición de pecado, actuando mal de esa manera, sino que pues realmente va a arrepentirse delante del Señor y va a volver a esa comunión con el Señor. Entonces has ganado a tu hermano. Luego se nos habló de que si en caso que no atendía, a llamar a dos personas, te sigas. Luego si no atendía, dilo a la congregación, si no, tenlo como gentil y publicano, ¿se recuerdan? Pero el proceso es de que para que este hermano se arrepienta. El motivo es para que esta persona que ha pecado, que ha cometido esta ofensa, venga al arrepentimiento, pueda ser restaurado en su bienestar espiritual, ¿no? Y se recuerdan que hablábamos lo que dice en Gálatas, donde dice que ustedes, los más espirituales, restauren a una persona que ha caído, que ha cometido alguna situación de esas. Entonces vean lo que dice el versículo 18: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, ¿qué? Será desatado en el cielo. Estos versículos hoy en día suenan un tanto a bendiciones, ¿verdad? Hoy en día muchos utilizan estos versículos fuera de su contexto en el cual están escritos, y se han utilizado de mal forma, que muchos atan demonios, atan espíritus, atan bendiciones, otros desatan unciones proféticas, dicen ellos, y esto y lo otro, pero todo fuera del contexto en el cual está escrito este versículo. Entonces vean, me encanta cómo Jesús dice, en verdad les digo, y esa frase que Jesús utiliza es una frase muy interesante, porque quiere decir que lo que Jesús va a decir es algo, es una verdad, algo que los discípulos deben de recordar, algo que es importante, y en algunas veces Jesús utilizó dos veces y decía, de cierto les digo, o en verdad les digo. Entonces, como que para que los discípulos prestaran mucha atención en lo que Jesús iba a decir, era como decir, lo que voy a decir tiene mucha importancia, por lo tanto estén atentos. Entonces me encanta cómo Jesús hace énfasis que en lo que les va a decir hay una afirmación significativa. Entonces, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Estas dos palabras se refieren a las decisiones que la iglesia y que los creyentes iban a tener en estos conflictos. No se trata de bendiciones, ni lo que decimos, ni de atar demonios, ni de desatar bendiciones, ni unciones proféticas. No, se refiere a que las decisiones que se tomaran en cuanto a los conflictos y situaciones que hubieran, iban a atar o a desatar a estas personas. Entonces me encanta lo que dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Vean lo que dice, en verdad les digo, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, si ustedes juzgan es atar a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen en la tierra, desaten en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Entonces vean cómo se entiende ahora bien este pasaje. No se trata de atar ni desatar unciones ni bendiciones, no, es la situación del conflicto en el que se encuentran. Entonces, cuando vamos al pecador y le hablamos de que lo que está haciendo está mal, y personalmente le decimos, mira hermano, lo que está haciendo está así, está mal, y está trayendo este daño a su vida y a la iglesia. Entonces, si no se arrepiente, esa persona está atada a su pecado, queda atada a su pecado, y el cielo pues prácticamente ya ha hecho un juicio, y los que practican tales cosas, dice la palabra, no heredarán la vida eterna. Entonces el cielo también como que
juzga esa situación, ¿verdad? Entonces, pero si vamos con esta persona, este pecador, este hermano que ha cometido esta ofensa y se arrepiente, entonces esa persona es desatada, es perdonada, porque la palabra de Dios nos enseña que si nos arrepentimos, entonces seremos librados del pecado. Entonces, por eso me encanta lo que dice la Biblia, palabra de Dios para todo, que dice, si ustedes juzgan a alguien en la tierra, es decir, si ustedes emiten un juicio contra alguien, Dios ya lo habrá juzgado. Entonces, luego dice, a quien perdonen en la tierra, desaten en la tierra, también Dios lo habrá perdonado en el cielo. Entonces, me gusta porque recuerden el contexto en el que viene hablando este pasaje, viene hablando de alguien que si no se arrepiente, es tenido como gentil y publicano. Entonces, es tomado como alguien que necesita conocer el Evangelio nuevamente. Pero si esa persona se arrepiente y de sus pecados, entonces dice aquí que es perdonado aquí en la tierra, por lo tanto también habrá sido perdonado en el cielo. Entonces, vean, quiere decir que Jesús le está diciendo a la iglesia que su acción disciplinaria, lo que están ellos haciendo, si se lleva a cabo según sus instrucciones, lo que vimos anteriormente, y en ese espíritu de amor, eso que ellos hagan va a ser aprobado en el cielo. Entonces, Dios en el cielo va a ratificar lo que la iglesia aquí en la tierra ha ejercido como la disciplina y lo ha hecho aquí, y por lo tanto en el cielo va a estar siendo ratificado. Por eso me encanta lo que dice esta versión Palabra de Dios para todo, porque como que aclara un poquito más. No se trata de bendiciones, de unciones, no, es de lo que la iglesia en sí ejerce como disciplina aquí en la tierra. Entonces me encanta lo que Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 16, versículo 19: yo te daré las llaves, es decir, la autoridad del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vean cómo ahora en este pasaje que estamos viendo en Mateo 18, ahora Jesús lo extiende a los demás discípulos como una responsabilidad que también ellos tienen de ejercer la disciplina correcta entre los creyentes, entre los discípulos. Entonces, vean cómo dice el versículo 19: además les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, ¿qué? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sigamos recordando el contexto en el cual se encuentra esto. Es la disciplina dentro de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. Entonces, la palabra griega para esa frase, ponerse de acuerdo, significa sinfoneo. Es lo que, como una sinfonía, ¿no? Por eso a las orquestas se le llama sinfonías, porque van en el mismo tiempo, en el mismo, diríamos, notas o qué sé yo, o sea, concuerdan en el sonido, hay una armonía total. Entonces, me encanta que esa palabra aquí significa eso. Si ustedes se ponen de acuerdo, hay una armonía en cuanto a algo, entonces la promesa, vean, es clara. La promesa es clara de que lo que pidan les será hecho, ¿qué? Por mi Padre. Entonces, cuando como iglesia nos ponemos de acuerdo y un pecador se arrepiente y pedimos restauración por él, por su vida, vean lo que dice aquí: les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero cuando un pecador no se arrepiente y luego empezamos a llevarle la palabra y nos ponemos de acuerdo en eso de orar por él para que se arrepienta y sea restaurado, entonces vean nuevamente, el Señor nos promete de que lo que ponernos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos les será hecho por nuestro Padre en el cielo. Entonces la iglesia debe ponerse de acuerdo, eso es lo que nos está diciendo, en oración al tratar situaciones de restauración de miembros, de personas que están cometiendo el pecado. No es que uno por allá va a decir: no, es que este ya no es caso perdido, no, es que este anda haciendo esto, yo no voy a orar por él. No, es ponernos de acuerdo
es ver por esa persona, es estar de acuerdo juntos y orar al Señor, pedir por la restauración de esta persona. Entonces la oración debe preceder, vean, debe acompañar y debe seguir a este ejercicio de disciplina que la iglesia haga. Entonces no se trata simplemente de ejercer la disciplina y dejarlo, no, vean cómo dice, ponernos de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra. Al ponernos en esa comunión y en esa misma sinfonía, los hermanos, en cuanto a esa situación, va a hacer que el Señor obre en los cielos. Entonces, me encanta cómo no se trata de tomar una decisión precipitada, sino realmente venir al Señor para que el Señor confirme lo que la iglesia está haciendo como un ejercicio de disciplina, ¿sí me entienden? No se trata a veces de tomar decisiones precipitadas, de juzgar un caso simplemente a la ligera, no es venir y ponernos de acuerdo y pedirle al Señor que nos muestre realmente la verdad sobre esto, cómo debemos de tratar esta situación. Entonces, vean, Jesús promete que esta oración de su iglesia, de este grupo de creyentes, en esa plena comunión con Él, va a tener eficacia. Dice que les será hecho. Vean la promesa, o sea, Jesús está afirmando algo, va a ser hecho por nuestro Padre. Entonces, no es una fórmula para obligar a Dios tampoco, para que haga algo, para que nos dé algo, no, es simplemente es en esa comunión que el Señor vea que estamos, el Señor va a actuar de esa manera. Entonces, vean el versículo 20, qué interesante. Porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto no es este pasaje tampoco es para tomarlo como que si nomás hay 1 o 2, entonces la presencia del Señor no está. No se trata de eso. Jesús promete, es la promesa de que Él va a estar en medio de los que se congregan en su nombre. Es como en este momento, Él está en medio de los que se congregan en su nombre. Entonces me encanta lo que dice Salmo 82:1. Dios ocupa su lugar en la congregación, Él juzga en medio de los jueces. Cuando leímos este salmo, aquí en la oración hablábamos de eso, de que el Señor es el juez de todo lo creado, ¿no? Y que a su pueblo Él había delegado autoridad para impartir la justicia, ¿verdad? Y habían sido puestos jueces aquí en la tierra, en el pueblo de Israel. Entonces, Él es el máximo juez por encima de estos jueces que impartían la justicia. Entonces, ellos simplemente, estos hombres, no estaban haciéndolo sin el visto bueno de alguien, no, Dios los estaba observando al momento de que ellos impartían la justicia. Entonces, vean cómo en medio de la iglesia también, cuando vienen estas acciones disciplinarias para restaurar a un hermano, Dios está en medio de ello también. Dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre están, ahí estoy yo. Entonces nos enseña eso, que Dios está en medio de su pueblo. Y especialmente cuando se trata de examinar casos de ofensas, de situaciones en medio de su iglesia. Entonces está su presencia. No podemos obviar eso, no podemos tampoco pensar que no lo está. No, Él promete estar en medio de quienes se reúnen en su nombre para tratar este tipo de asuntos. Y vean cómo dice, ahí estoy yo. No se trata de que va a estar, no, allí estoy yo. Entonces vean, su promesa es de presencia entre los creyentes, con motivos de esas situaciones, de tratar casos. Entonces, esa es la promesa de Jesús, estar en medio de los que se congregan en su nombre. ¿Por qué? Porque su presencia va a dirigir, su presencia va a controlar cuando Él esté presente. No es para decidir por nuestra propia cuenta, no es para que Él guíe lo que hemos de decidir. Entonces, ¿cuánto, hermanos? La pregunta es, ¿no se necesita esto hoy en las iglesias? Hoy se toman, por ejemplo, decisiones aún dentro de las iglesias basados en amistades personales con miembros o por esto, por influencias, por aquí, por lo otro, y no realmente teniendo el temor
de saber que el Señor está en medio de su iglesia cuando nos reunimos en su nombre. Entonces, se actúa a veces humanamente, en muchos casos, por influencia, porque fulanito hizo esto, pero es el hijo del predicador tal, entonces no le podemos disciplinar de esta manera, y se pasa y el pecado se esconde, ¿no? Tenemos que tener cuidado y saber que su presencia está en medio de su iglesia. Entonces, vean, es por el bien de la iglesia, es por el bien de la obra del Señor. Si hacemos todo esto de esta manera, esto no va a vaciar la iglesia, no, al contrario, Dios va a atraer mucho más creyentes a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él va a ver que es un lugar de restauración, que es un lugar de santidad. Y me encanta el ejemplo, ¿se acuerdan de Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira, estaban, pues prácticamente murieron ahí frente a los apóstoles? ¿Por qué? Porque ellos estaban mintiendo al Señor sobre algo. Y al final de ese capítulo podemos ver que dice que la gente, el pueblo, más bien tenía temor del Señor a causa de esto, y que el Señor añadía a este grupo de creyentes los que iban siendo salvos. Entonces, no se trata de que es para realmente para que sea un lugar de santidad, la iglesia, un lugar de restauración. Mucha gente hoy en día tiene un mal concepto y dice, no, es que en esa iglesia fulano de tal es así, mengano es así, y esto y lo otro. Realmente la gente blasfema en contra del evangelio por eso mismo, porque la disciplina se está tomando en base a criterios humanos, a influencias humanas, y no reconociendo que el Señor está en medio de su pueblo, de su iglesia. Entonces, vean qué importante es esto. Si todos tomamos conciencia de lo que esta porción nos enseña, se evitarán y se repararán muchos daños en medio de la iglesia del Señor. Ahora tenemos, vean, la segunda parte en este capítulo 18. Cuando Pedro entiende todo lo que Jesús acaba de decir, vean, Pedro escucha todo lo dicho de Jesús, y vean, si alguien me quiere leer el versículo 21 y 22, para que vean cómo Pedro entendió todo lo que Jesús estaba diciendo. Amén. Vean lo que Pedro entendió realmente, lo que Jesús viene diciendo en los versículos anteriores, porque se acerca y le pregunta a Jesús, entonces, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Jesús viene diciéndole, bueno, si peca, vayan con él, si insiste en seguir haciendo lo que dice, bueno, llamen a otras personas, si no, díganlo a la iglesia, si no se arrepiente, bueno, pasa esto. Y Pedro va entendiendo y va viendo que lo que aten, lo que desaten, bueno, y dice, pero entonces, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Pedro entendió eso, que hay que perdonar al ofensor, que no hay que guardar rencor, que no hay que vengarse de él, sino que olvidar la ofensa y volver a tratarle como un hermano si se arrepiente. Pedro entendió eso. Entonces Pedro dice, bueno, entiendo eso, pero mi pregunta es, dice Pedro, entonces, ¿cuántas veces debo de perdonarle? Pedro dijo, pues me imagino que hay un número que debe de existir, dice Pedro, para el perdón. Y Pedro pregunta eso y dice, sugiere un número, hasta 7 veces. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús, los rabinos en Israel enseñaban, basados en algunos textos del Antiguo Testamento, como Amós capítulo 1, versículo 3, que el perdón se debía de dar solamente por 3 veces. Únicamente por 3 veces. Eso es lo que enseñaban los maestros y rabinos judíos. Entonces, vean lo que decía el Talmud, las enseñanzas de los rabinos. Decía, cuando un hombre peca contra otro, le perdonan una vez.
le perdonan 2 veces, le perdonan 3 veces, pero la 4ª vez no le perdonarán. Eso es lo que enseñaban los rabinos. Esa era la enseñanza que ellos tenían, basados en algunos textos del Antiguo Testamento. Entonces Pedro, creyendo de que podía parecer un poco generoso, dice, pero bueno, hasta 7 veces, pensando que a Jesús le parecería muy bien lo que Pedro está diciendo. Y de 3 hasta 7, pues podría ser un buen número. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? A veces en nuestra naturaleza de pecado, en nuestra naturaleza pues corrupta, hay una inclinación a veces de restringirnos a hacer el bien. Y pensamos de que cumplimos a veces sobradamente cuando hacemos algo o cuando se trata de perdonar a otros hermanos. Entonces Pedro sugiere, 7 veces es algo sobrado que estoy haciendo, estoy cumpliendo. Pero vean lo que Jesús le responde a Pedro: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Vean la respuesta que Jesús le da a Pedro, y quizás sorprendió a Pedro y a los otros discípulos. Y lo que Jesús le está diciendo es que hay que perdonar al ofensor, sea hombre o sea mujer, que se arrepienta de verdad las veces que sea necesario. Es decir, no te pongas un límite, Pedro. No te pongas un límite, no lleves cuenta del perdón, de cuántas veces vas perdonando. La idea de esa frase es un perdón ilimitado, un perdón que no tiene límites. Cuando hay amor, no hay límites. Cuando hay amor, no hay dimensión para el perdón, simplemente perdonamos. Entonces, como creyentes somos llamados a eso, a tener un espíritu perdonador hacia los que nos ofenden. Entonces, vean cómo Pedro entiende eso. Pedro entiende de que el hermano, el creyente, va a pecar, va a ofender. Y Pedro dice, me imagino que hay un número. Y sugiere ese número, pero Jesús le dice, no hay límite para el perdón. No es que vas contando gota tras gota tras gota y esta fue la última gota que derramó el vaso. No, Jesús le dice, no hay límite. Esa frase hasta 70 veces 7 es eso. No te pongas un límite, no limites el perdón a un número, no es. Nuestro espíritu debe ser perdonador hacia los que nos ofenden. Entonces, ahora Jesús, en el siguiente, del 23 en adelante, va a ilustrar por medio de una parábola lo que le acaba de decir a Pedro, de tener un espíritu perdonador. Y me encanta que la verdad central de esta parábola que vamos a leer es el hecho de que como hemos recibido el perdón de Dios por nuestras ofensas hacia Él, ahora eso nos compromete a que también nosotros debemos de perdonar a todos los demás las ofensas que nos hagan. Entonces vean lo que dice Jesús en esta parábola. Por eso, dice Jesús, el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía, ¿qué? 10,000 talentos de plata. Entonces vean, este rey llama a rendir cuentas a sus siervos, a sus funcionarios. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, cuando un reino conquistaba a otro, ¿qué pasaba? Este reino le imponía impuestos, le imponía cargas, ¿no? Como lo que pasó cuando España vino a conquistar a América, a los colonos americanos. Ellos se llevaron todo el tributo, el oro, y de aquí decían, no, ahora va a haber tributo al rey de España. Se le va a mandar tantos kilos de oro ahora a España, como un impuesto, como un tributo. Entonces, este rey está haciendo eso, está llamando a sus siervos pues a rendir cuentas, y los llama para ver cómo anda todo. Quizás se estaban atrasando, que eso es lo que dice el versículo 24. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso convertido quiere decir 216 toneladas de plata. Entonces, el talento era la denominación monetaria más grande en aquel tiempo. Como en nuestro país, el billete de 1,000 es la denominación más alta, ¿verdad? ¿O hay otro? Creo que no hay otro, ¿verdad? 1,000 es el billete más grande. Entonces imagínense que alguien debiera 10,000 billetes de 1,000. Sería mucho, ¿no? Entonces pasa lo mismo aquí. Esto quiere decir que era una cantidad
cantidad grandísima de dinero, 216 toneladas de plata. Y yo busqué un poco y hice algunos cálculos. Dice que una tonelada tiene 35.273 onzas. 216 toneladas multiplicado por las onzas da una cantidad de 7.619.000 onzas. Y cada onza de plata hoy en día aproximadamente vale $16, que al multiplicarlo da una cantidad de 122.361.000 dólares americanos. Entonces era una cantidad de una deuda exagerada, que este hombre se había atrasado, por así decir, y este rey está diciendo: ¿qué te pasa? Me debes mucho dinero. Entonces, vean, pero no teniendo él con qué pagar, versículo 25, su señor ordenó que lo vendieran. Él no tenía con qué pagar. Dice, su señor ordenó que lo vendieran, ¿junto con quién? Con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así que pagara la deuda. La venta por esclavitud en aquellos tiempos era la manera en que se trataban a los deudores. Él pagaba pues con su propia vida, con la vida de sus hijos, con la vida de sus siervos, sus trabajadores que tenía, qué sé yo. Entonces era una práctica común en aquellos tiempos vender a alguien que no podía pagar deudas. Entonces, junto con su familia y con todo lo que poseía, él iba a tratar de saldar esa deuda. Entonces vean cómo dice que no teniendo con qué pagar, ordena que lo vendan para saldar esa deuda. Entonces vean, no tenía con qué pagar. Entonces, me encanta cómo la palabra nos habla que es lo mismo que nosotros somos. El pecado nos ha llevado a tener una deuda tan grande con nuestro Señor que lo único que merecemos es el castigo por nuestro pecado. Nuestra deuda es tan grande, dice Romanos capítulo 6, de que somos esclavos del pecado. Y ahora todo pecador es un deudor insolvente delante de Dios. Entonces vean, no tenemos cómo pagarle al Señor por nuestro pecado. Entonces me encanta que este hombre también se encuentre en la misma condición. Versículo 26, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Hasta que vio la gravedad del asunto, este siervo se angustió en su vida. Antes no, mientras el rey no lo había llamado a ajustar cuentas, no, pues andaba tranquilo, pues le debo, pero pues no me ha dicho nada, pues ando tranquilo, la deuda ahí está y quizás él ni se da cuenta. Pero hasta que lo llamó a cuentas, él dijo: el castigo que me está dando realmente es cruel. Entonces, vean, este siervo, hasta que es llamado a cuentas, él se da cuenta de la situación y se preocupa y se cae postrado ante él. Entonces, algo común, hermanos. El pecador, hasta que no ve venir las consecuencias de su pecado, no se postra ante el Señor. Hasta que lo que hace no le ha pasado factura, no se arrodilla delante de Dios. Y este hombre, vean, hasta que vio que la situación se le había hecho grande, se postra delante de él y le dice: tenga paciencia conmigo y se lo pagaré. Entonces, hasta que el Señor no nos llama a rendir a cuentas cuando nos pasa una enfermedad, cuando nos pasa esto, cuando nos da ahí como una probadita de lo que estamos haciendo, es cuando no pensamos en lo que está pasando. Entonces, vean qué le dijo este hombre en el versículo 27, y el Señor de aquel siervo, ¿qué? Tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces vean, aquí está el corazón de la parábola, hermanos. Él no podía pagar la deuda, ¿verdad? Lo dice más atrás, no tenía con qué pagar, pero el rey le perdonó, tuvo compasión y la deuda quedó saldada. Y lo soltó, dice. Entonces vean, el rey fue un hombre compasivo, dice aquí. Él asumió la deuda y le perdonó. Entonces este hombre queda libre, queda suelto junto con su familia. Entonces veamos cómo este siervo pues no merecía el perdón. Realmente lo que merecía era el castigo que estaba recibiendo, lo merecía. Pero en un acto de amor, en un acto de misericordia, se le perdona la deuda. Lo mismo, hermano. Dios, en su infinita compasión, en su infinita misericordia, estuvo dispuesto
en la cruz perdonar nuestra deuda por medio de Jesucristo. Él fue compasivo cuando nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados. Él tuvo compasión y entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados y que nuestra deuda quedara saldada por el sacrificio de su Hijo amado. Entonces, vean, ahora nosotros lo único que necesitamos es humillarnos y venir con fe delante de Él, y como este mismo hombre, pedirle al Señor que tenga compasión, paciencia con nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa después? Versículo 28, pero al salir aquel siervo, imagínense que sale de ese problema y la libré, el rey me perdonó. Dice, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba. Ahora vean la actitud de este hombre hacia otro, el que le perdonaron, ahora se encuentra a otro que le debe a él. Entonces dice que lo tomaba y lo ahogaba y diciéndole, paga lo que debes. Entonces sale de donde el rey, se encuentra a su consiervo y lo que le debía era una cantidad pues pequeña comparado con la deuda que él tenía. La paga promedio en aquel tiempo para un obrero era de 1 denario por día. Este le debía 100 denarios, quiere decir que eran 100 días de trabajo. Entonces, vean la diferencia entre las deudas que había, la de que él tenía con el rey y la que este hombre tenía con él. Entonces, prácticamente era una miseria lo que este hombre le debía, un poquito. Pero vean lo que hace, dice, lo ahogaba, diciéndole, paga lo que debes. Entonces, veamos la forma en la que este hombre demanda de su otro consiervo el pago de la deuda. Está siendo cruel, está siendo severo en la forma de actuar. Entonces, vean el versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, ¿y qué? Y lo pagaré. ¿Dónde leímos esa frase? En los versículos anteriores, ¿verdad? Entonces, vean, este siervo se humilla y le ruega de la misma forma que él le rogó al rey. Entonces, este hombre que había sido perdonado, escuchaba prácticamente las mismas palabras que él le había dicho al rey. Y le dice, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Pero vean, él no recordó lo que él había hecho, lo que habían hecho con él. Y no tuvo compasión, no recordó la compasión que tuvieron con él, ni recordó la paciencia que aquel rey había tenido con él para que él la tuviera con otro. Entonces, ese es un ejemplo, hermano, que no debemos de seguir, sino que debemos de tener compasión al momento de perdonar. Entonces, me encanta lo que Jesús les está relatando a sus discípulos. Recuerden, es una parábola. Lo que Jesús está diciendo es algo que puede pasar en la vida real, les está diciendo Jesús. Entonces, vean el versículo 30. Sin embargo, él no quiso perdonarlo, sino que fue y lo echó ¿en dónde? En la cárcel hasta que pagara lo que debía. Vean la insensibilidad en este hombre. No quiso perdonarlo, sino que fue cruel. Lo echó a la cárcel. Lo echó con la intención de que pagara todo lo que le debía. Entonces, versículo 31, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor, al rey, todo lo que había sucedido. Ese hombre no pudo ver su mala conducta, sino que fue ciego ante su propia maldad. No pudo ver lo malo que estaba haciendo porque a él ya lo habían perdonado. Entonces, sino que fueron sus consiervos los que pudieron ver el error de su conducta. Por eso me encanta lo que Jesús dijo anteriormente. Sean responsables ustedes en cuanto a lo que hacen. Si uno ha cometido un pecado, ve con él. Vean, estos consiervos ven la mala conducta de este hombre. Entonces, esto nos enseña eso, que los pecados y los sufrimientos de nuestros hermanos deben de causar pesar y aflicción entre nosotros. Entonces, tanto del que peca como del que es afectado. Entonces, estos consiervos van con el rey y le dicen todo lo que ha pasado. Y versículo 32, vean lo que es. Entonces, llamando al siervo nuevamente,
Mateo capítulo 18, versículo 32. Entonces el rey, llamando nuevamente a este siervo, le dijo: ¿siervo qué? Malvado. Te perdoné toda la deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Entonces le recuerda el momento cuando él fue perdonado. Le recuerda el momento cuando él fue a suplicarle a él. Le recuerda el momento cuando él estaba en ese mismo lugar, pidiéndole compasión, que no lo echara a la cárcel, que no fuera cruel. Entonces, y le libró su vida, su familia y de esa deuda que tenía. Entonces la pregunta es pertinente: ¿por qué no hiciste lo mismo? ¿Por qué no tuviste la misma compasión? Entonces, con justa razón, él le está haciendo esta pregunta: ¿por qué no mostraste compasión a tu consiervo? Entonces vean el contraste que Jesús quiere marcar con esta historia. Entre nuestra deuda para con Dios y las ofensas que otros hermanos de la familia de Dios puedan tener hacia nosotros. Son mínimas en comparación con la ofensa del pecado que nosotros hemos cometido delante de Dios. Entonces, si Dios, como el rey en la parábola, ha perdonado nuestras ofensas por la muerte de su Hijo en la cruz, cuanto más nosotros estar dispuestos a perdonar las ofensas de nuestros hermanos a nuestras vidas. Entonces, pero vean, la indisposición a perdonar que mostró este hombre era que no había entendido la gracia, la compasión que este rey había tenido con él. Entonces, de la misma manera, a veces hay indisposición en nuestras vidas de perdonar a aquel que se acerca a nosotros pidiendo disculpas. Y decimos: no, aunque me pidas disculpas, no te voy a perdonar. Y no te voy a disculpar por esto, por lo otro. Entonces Jesús te está diciendo: bueno, alguien nos puede ofender, alguien nos va a afectar, pero si esa persona viene, ¿qué reacción vas a tener? No hay que negar el perdón. Es lo que Jesús, por eso Pedro entendió. Se recuerdan que Pedro le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? O sea, él va a venir a mí, si va a reconocer su falta, va a venir a mí y me va a pedir disculpas. Pero dice: pero entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Entonces, a veces hay indisposición en nuestras vidas, como en la de este hombre, a perdonar. Entonces, Jesús no quiere que haya eso en nosotros. ¿Por qué? Porque si hemos nacido de nuevo, quiere decir que hemos reconocido cuán grande era nuestra culpa delante de Dios. Entonces vean el versículo 34 ya para terminar: y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esta es ya prácticamente lo justo, lo que el rey hizo. La justa ira de este rey ahora es mostrada a este hombre. Este hombre, por su deuda impagable, prácticamente diríamos que lo que le pasó fue cadena perpetua, porque dice: hasta que pagara todo lo que debía. ¿Y cuánto era? Era una cantidad grandísima, incontable, por así decir. Era mucho, mucho, mucho lo que le debía. Entonces prácticamente fue una cadena perpetua. La peor prisión que puede haber en el mundo es esa, la del corazón que no perdona. Entonces este hombre no perdonó y cayó en una prisión por lo mismo, porque negó su perdón. Cuando vino esa persona a disculparse con él por lo que había hecho, él negó el perdón. Entonces cayó en una prisión por lo mismo. Y Jesús concluye. Vean cómo Jesús aplica esta parábola y les dice a sus discípulos una advertencia: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces vean cómo el principio es claro. Dios nos ha perdonado de una deuda tan grande que cualquier deuda que prácticamente se nos deba a nosotros es insignificante. Si alguien nos ofende y esa persona reconoce su falta y viene a nosotros y pide disculpas y nosotros nos negamos a pedir el perdón, quiere decir que nosotros no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. O cuando nosotros vamos y hicimos una falta y vamos con una persona y le pedimos perdón y esa persona no nos perdona
y nos dice, no te puedo perdonar, es porque no ha entendido. Si es cristiano, estamos hablando aquí en términos de familia de Dios, no ha entendido la gracia de Dios al perdonarlo a él. Entonces, vean lo que Jesús está diciendo, está advirtiendo a sus discípulos: si no perdonan de corazón a cada uno a su hermano, nuestro Padre Celestial hará lo mismo con ustedes. Entonces, vean, el principio es claro. Entonces, me encanta lo que dice Charles Spurgeon: si solamente perdonamos de palabra, pero no de corazón, permanecemos bajo la misma condenación. Merecemos el castigo. Entonces, Dios mira el corazón, Dios mira nuestro corazón, porque es ahí, ¿se recuerdan? Donde el pecado nace. Del corazón que viene todo lo malo, pero es también ahí donde el perdón debe nacer. Por eso me encanta lo que Jesús dice aquí: si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos, porque de labios se puede hacer, hermanos. De boca podemos engañar a la gente, decirle sí te perdono, pero en el corazón anidar rencor, anidar odio, anidar todo eso. Y quedarnos por años con eso. Pero Jesús, vean, va más allá de los labios. Dice, vayan ahí al corazón, perdonen en el corazón. Y a veces hay gente que no ha perdonado de palabra, pero sí lo ha hecho en el corazón. Y ha olvidado esa situación y lo ha hecho en el corazón y no ha necesitado decirlo, pero ya lo hizo en el corazón. Entonces, me encanta cómo Jesús le advierte a sus discípulos: sean misericordiosos, porque si ustedes son misericordiosos, también recibirán misericordia. Es Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, ahora, ¿cobra sentido todo este pasaje? ¿Sí o no? Entendiéndolo así de manera completa y estudiándolo de manera completa, no solo verso por verso, y de atar y desatar y de estar juntos y el Padre va a escuchar nuestro... No, vean lo que todo el contexto de lo que Jesús está hablando es de la disciplina que se ejerce dentro de la iglesia y de nuestra disposición a perdonar, y también como la disposición a ver el error en otros hermanos y a corregirlo. Entonces, vean cómo Jesús quiere que nosotros mostremos misericordia, tengamos compasión hacia otros hermanos. Y me encanta lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo, vean, el vínculo de la unidad, el vínculo de la perfección. Entonces, van a haber ofensas, van a haber problemas, van a haber situaciones, va a haber que corregir, va a haber que confrontar esas situaciones dentro de la iglesia, pero el vínculo perfecto, vestirnos de amor. Eso va a mantener la unidad, tanto para el que es corregido como para el que corrige, en perdonar, tanto para el que es corregido en aceptar que ha fallado y en estar dispuesto a enmendarse de su error delante de Dios y de la iglesia. Entonces, vean cómo Jesús dice: vístanse de amor. Ese amor va a hacer que ustedes estén en unidad, en perfección, como hermanos, como iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque son escogidos de Dios, porque son santos y amados. Entonces, vean, la clave para perdonar a otros es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo mucho que el Señor nos ha perdonado, que nos amó siendo pecadores, que nos perdonó aún siendo enemigos, lo que hemos visto en Romanos, ¿no? Que siendo enemigos fuimos hechos sus amigos. Entonces, de la misma manera nosotros debemos de hacer con otros lo que Dios ha hecho para con nuestras vidas. Entonces, vestirnos de amor, hermanos, es el vínculo perfecto entre nosotros como hermanos, como iglesia. Entonces, para permanecer unidos hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, si no, cada quien va a ir por su rumbo. Si no, cada quien va a ir caminando por cada lado. Entonces, no se trata de eso.
Se trata de que vayamos juntos, en armonía, caminando unos juntos de la mano. Entonces, quien estime de verdad ese enorme favor que Dios le ha hecho a su vida, trayéndole el perdón, esa gracia, no se va a detener, hermanos, en ese anhelo de poder perdonar a sus hermanos, de poder ganar almas para el Señor y cooperar en el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque él ha reconocido que Dios lo ha perdonado. Entonces va a tener ese deseo siempre de mantener a la iglesia en unidad, de caminar en unidad. Entonces la iglesia debe ser un lugar de amor, la iglesia debe ser un lugar de restauración, la iglesia debe ser un lugar de santidad, la iglesia debe ser un lugar de temor al Señor, donde eso se debe de mover en medio de nosotros. Pero ¿cuánta falta no hace eso hoy en día? Hace mucha falta. Entonces, eso es lo que Dios quiere, hermanos, y lo que Dios siempre ha querido que sea su iglesia. Me encanta el capítulo 18 por eso. No, por eso, si se fijan, los discípulos vienen peleando al principio, pero Jesús termina diciéndoles: ustedes deben de perdonar como nuestro Padre les ha perdonado, y deben de perdonar de corazón. Entonces, esto cobra sentido ahora, de cómo deben ser nuestras relaciones como creyentes. Jesús no está diciendo que somos perfectos, simplemente en esa imperfección Jesús nos ha dicho: perdonen, tengan un espíritu perdonador. Y estén dispuestos a ser corregidos. Entonces, ¿qué les parece si oramos? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario acerca de esto. No sé si amén. Que a veces, ¿verdad?, no apreciamos lo que es la gracia, ¿verdad? Amén. O sea, que fuimos perdonados, ¿verdad?, por Dios, ¿verdad?, a través del sacrificio de Jesús, Amén. ¿verdad? Y debemos de invitar a dar el perdón a los demás. Amén. O sea, no se compara nuestro perdón, ¿verdad? Y a veces puede pasar esto en que a veces una ofensa para alguien puede ser: no es que el hermano se cambió de iglesia, o que el hermano el hermano no me invitó a su cumpleaños, o que el hermano... Situaciones así, pequeñitas, que a veces podemos llevarlas al rencor, a guardar ese tipo de cosas en nuestro corazón y no perdonar de corazón, como dice aquí. Realmente no reconocer también lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quizás ese hermano: no, hermano, es que se me pasó, no, hermano, es que por este motivo, por esto me he cambiado y esta situación. Y a veces se nos convierte en nuestros enemigos y nos vemos de esa manera aún como iglesia. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que evitemos toda categoría dentro de nosotros, todo aquel que quiere ir arriba, que quiere ir abajo, que quiera sentirse más, que quiera buscar un puesto. No, Jesús dice: ustedes sean como niños, perdónense los unos a los otros. Entonces, esa es la verdadera iglesia, hermano.